Un saludo en forma especial a los hermanos de nuestra congregación local, contentos de poder estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les extrañamos, les echamos de menos, nos hemos visto muy poquitito y anhelamos, como siempre decimos, que el Señor nos permita volver a reunirnos en el templo. También a todos los que a través de estas redes sociales nos sintonizan, nos pueden ver, que el Señor bendiga su vida. Esperamos que la exhortación de esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes. El texto que hoy día vamos a compartir se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, del verso 32 al 35, y le damos lectura en el nombre del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Que el Señor bendiga esta porción de las Escrituras. Es tan importante cuando se nos comisiona algo, cuando se nos capacita para algo, poder realizarlo, las capacitaciones. ¿Se imagina usted mandando a una persona sin conocimiento de agricultura que siembra un campo, o una persona normal que opere a alguien? Es prácticamente imposible porque no ha recibido las instrucciones, la capacitación para llevar a cabo esa tarea. Jesús le había dicho a esta iglesia naciente que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa de Dios, que era el que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, y que ahí ellos recibirían poder para llevar a cabo esta misión tan trascendente, tan importante, que cambiaría la historia de la humanidad. Hoy día vamos a meditar en algunas características de esta iglesia que pudiéramos verla a la luz de cómo estamos nosotros llevando el Evangelio en esta época. Si de alguna manera le estamos imitando, somos el reflejo de lo que era esta iglesia primitiva, o estamos haciendo las cosas quizás sin recibir, como decía, esta capacitación sobrenatural del Señor. En primer lugar, ver lo que produce el Espíritu Santo en la iglesia, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener cierta religiosidad, podemos reunirnos y hacer varias cosas, pero si no estamos capacitados por el Espíritu Santo, no vamos a poder alcanzar los frutos ni los logros que deberíamos tener. Entonces, esta iglesia, ¿cierto? Dice acá el verso 31 del mismo capítulo que leímos: cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hacía muy poco que ellos habían sido bautizados con el Espíritu, pero debido a la persecución que habían tenido, ellos oran al Señor, buscan la presencia del Señor, le ponen a Dios lo que estaba sucediendo, y en respuesta a esa oración dice que nuevamente el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, es lo fundamental
el poder tener en el seno de la iglesia la presencia del Espíritu Santo. Dice que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. Este mismo pasaje se describe en el capítulo 2 del verso 43 y dice que muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Cuáles eran estos prodigios, estas señales? ¿Cierto? Imagínense, Pedro sanó a un cojo, su primera predicación se convirtieron miles, su segunda predicación miles. Entonces, esa capacitación y ese poder que recibieron del Espíritu Santo les permitía llevar a cabo esta tarea que se les había asignado, que con poder, con autoridad, se realizaran prodigios y milagros al interior de la iglesia. Y esto era tan evidente a la gente que dice que la sociedad estaba sorprendida de lo que estaba sucediendo en este movimiento que estaba empezando. Todo el mundo tenía que ver con lo que estaba pasando con estos, todavía no eran llamados cristianos, por estos seguidores de Jesús. Inmediatamente nosotros podemos tal vez analizarnos y ver si las congregaciones donde nosotros perseveramos, en la iglesia donde servimos, está presente los prodigios, los milagros, de tal forma que la gente pueda ver algo sobrenatural que es el Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Hasta Jesús en algún momento, con su elocuencia, con su sabiduría, no le creyeron. Y Él les dice, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Y en realidad la gran mayoría de los que hemos llegado a la iglesia no ha sido por la predicación. Hay excepciones, pero la mayoría ha sido porque hemos recibido una obra, un milagro, algo ocurrido en nuestra vida que hemos conocido al Señor Jesús. Entonces, qué importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como dice acá, que les permitía a algunos de ellos, en forma especial a los apóstoles, manifestar ese poder, sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando con esa autoridad. Otra cosa que dice también de que estaban continuamente y cada día se reunían en el templo, se congregaban. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Hoy día cada vez nos cuesta más congregarnos. Ojalá no tuviéramos tantas reuniones en la semana, pero estos hermanos sentían esa necesidad de poder estar juntos, de compartir, de tener comunión. El Salmo, ¿cierto? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí dice que envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando se reúne la iglesia, ¿cierto? Se manifiestan ahí, tenemos toda la oportunidad de aportar con dones, con talentos, el que pasa la ofrenda, el que canta, el que predica, el que coordina. Todos de alguna manera somos útiles y servimos a los demás. Si alguno va enfermo, ¿cierto? Espera la hora de la oración y es atendido también en esa necesidad. Y los hermanos dicen que cada día buscaban de reunirse en el templo y por las casas para tener esa comunión. Dios nos ayude para que también tengamos nosotros esa necesidad. Como decía David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Que tenía envidia él de las aves que anidaban en los pórticos del templo. Así también que el Espíritu produzca en todos nosotros ese profundo anhelo, ese interés
de poder buscar la comunión cuando juntos como iglesia, como la esposa de Cristo, nos presentamos delante de Él. Sé que estamos en tiempos difíciles, pero esto no va a ser para siempre. No es un llamado a que hagamos oídos sordos a lo que la autoridad nos dice, como el punto también que viene, pero es en forma general y lo que la iglesia en forma natural tiene que hacer. Otra cosa que hacían, dice que compartían con alegría y sencillez de corazón, comían el pan junto en las casas, o, podríamos decirlo más claro, se visitaban. Hoy día, y todos dicen que se visitaban, se le delega esta responsabilidad casi exclusivamente al pastor en las iglesias. Y acá vemos claramente, en el contexto de la palabra, que todos deseaban, anhelaban esta comunión. Se visitaban. Qué hermoso es, hermano, tal vez después de la reunión, convidar a algún hermano, alguna familia, a tomarse un té, a compartir lo que el Señor nos da, a compartir nuestra mesa. Porque ¿cómo vamos a conocernos? ¿Cómo vamos a saber de las necesidades de la iglesia, de los hermanos, si no tenemos comunión, no tenemos una cercanía con ellos? Entonces, estaba en ellos este sentir de reunirse, de compartir, de conversar, de juntarse. Y insisto, esto no solo es exclusivo del pastor, es una responsabilidad de él también, pero el Espíritu Santo, que es lo que nos va a llevar a hacer aquello, sea el que a usted y a mí nos impulse para preocuparnos, para que esté ese amor que lleve a la sociedad a mirarnos y decir, vean cómo se aman, que causemos admiración en los demás por la preocupación que mostramos los unos por los otros. Dice también que abundante gracia había en esta congregación naciente. Y qué importante es esto, ¿cierto? Cuando nosotros los de iglesia escuchamos algún sermón y empezamos a llorar, ¿cierto? Se nos hace un nudo en la garganta, nos sentimos compungidos, porque Dios está usando a esa persona que nos está predicando, está tocando nuestro corazón, a veces sanando nuestras heridas, dándonos respuesta a nuestras necesidades. Cuando oímos cantar el coro y esas alabanzas nos llenan el corazón, es la gracia de Dios actuando a través de nosotros, ¿cierto? Cuando el hermano pasa a ungirse y es atendido y él siente de que han caído ahí sus cargas y se para libertado, aquella persona que impuso en él sus manos, había en él abundante gracia. Entonces el Señor nos permita, porque todas estas cosas no son naturales, no son propias, vienen del Espíritu Santo de Dios. No las podemos hacer nosotros en nuestra fuerza. Y se me viene a la memoria, ¿cierto?, aquellos varones que quisieron imitar a Pablo y fueron a ungir a ese endemoniado. 7 personas ungieron al endemoniado, pero dice que el endemoniado, los espíritus que estaban en él, pudieron más que los 7 y le dijeron: conocemos a Pablo, sabemos quién es Cristo, pero ¿quiénes son ustedes? Porque en nuestras capacidades o solo el conocimiento no es suficiente, sino que nos permita el Señor para que todo lo que hagamos, ojalá sea con abundante gracia. Cuando usted conversa con un cristiano, con un hermano, con una hermana, y hay en sus expresiones virtud, hay sabiduría, hay un consejo sabio, quisiéramos nosotros también tener eso, pero para eso, como sucedió acá,
es necesario que nosotros entremos en oración, en una dependencia del Señor, para poder ser llenados con la presencia del Espíritu Santo. Otra cosa que se puede destacar de esta iglesia es que todos aportaban, ¿cierto? No esperaban que solo algunos hicieran el trabajo. Todos eran importantes, como dice la palabra, nos compara con un cuerpo, que el oído no le puede decir al ojo no me eres necesario, la oreja al pie no te necesito. Todos los miembros tienen su valor y su importancia en el cuerpo. Y así lo entendió la iglesia primitiva, y así también ellos llevaron a cabo esta tarea, cada uno aportando con lo que Dios les entregó. Uno solo no lo puede hacer todo. Yo no puedo ser evangelista, pastor, ¿cierto? Que tenga todos los dones. No los tengo, si no, no serían necesarios los demás miembros. Pero cada uno aportaba con lo que Dios les había dado. Dice que los apóstoles testificaban, ¿cierto? Están los pastores, los maestros, que son los llamados a enseñar la palabra, son los llamados a instruir, a darles de comer en forma espiritual a la congregación, y ojalá tomemos esta responsabilidad los que tenemos esta tarea y lo hagamos lleno de la presencia del Señor, que pueda la gente decir abundante gracia hay en este hermano, hay en este pastor, ¿cierto? Y no solo ellos, sino que también dice que los que dan, ¿cierto? Aquí todos pueden aportar, daban con generosidad, y que nadie decía tener algo suyo propio, sino que lo traían a los pies de los apóstoles para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Yo quiero agradecer, lo he hecho en otra oportunidad, porque debo reconocer, ¿cierto?, que la iglesia en la que el Señor me ha permitido servir tiene muchas de estas características, y la gloria sea para el Señor. Que hay esa preocupación, ¿cierto?, de hacer mes a mes una canasta familiar para ir en ayuda de los necesitados. Si alguien a lo mejor necesita cambiarse, están los hermanos maestros ayudándole a levantar su casa. Si hay algún necesitado de cualquier, hay hermanos y hermanas pendientes de poder suplir esas necesidades. Yo me siento tremendamente honrado y feliz de servir en la iglesia que el Señor me ha puesto. Y no digo esto porque esté pidiendo algo para mí, sino que es lo que la iglesia también debe hacer, dar, ¿cierto? Dice que Dios bendice al dador alegre. Lo que ha propuesto en su corazón, de acuerdo a cómo el Señor le haya prosperado, lo pueda poner a la disposición de la iglesia para suplir las necesidades de la iglesia, para poder llegar a donde el que está en una mala situación económica. Pero dice acá la palabra del Señor que después de atenderlo no había ningún necesitado, y que se repartía según su necesidad. Entonces, en este tiempo es importante la ayuda material, la ayuda económica, pero según su necesidad. No solo las necesidades son económicas, sino que no habrán enfermos, no habrá gente con depresión, ¿cierto? No habrán otras necesidades en la iglesia, gente que está sola, ancianos que no los visita nadie. Entonces, la iglesia está llamada a suplir esas necesidades, y tienen que ahí aflorar todos los hermanos que pueden colaborar, que pueden y deben involucrarse en poder servir, ¿cierto? A veces nosotros pensamos en una iglesia, decimos, ¿de qué me puedo yo servir? ¿En qué me voy a beneficiar con ser parte de esta congregación? Y uno debería pensar,
de qué forma yo voy a colaborar, con qué puedo aportar, para que otros, cierto, sean también bendecidos. ¿Qué tiene usted para dar? ¿Cierto? No hace mucho conversaba con una hermana, me decía, lamento tanto no poder hablar del Señor como veo que otros tienen la facilidad. Yo le decía, hermana, no se preocupe, porque cuando llegue al cielo, Dios no le va a preguntar ¿por qué no le predicaste a fulano, sutano? Pero usted tiene otros dones. Y yo veo que lo está desarrollando. Por eso sí le va a preguntar el Señor. Entonces no a todos nos va a mandar a predicar el Evangelio, a ser evangelista, pero ¿con qué puede usted ayudar? ¿Con qué puede bendecir? ¿Qué puede traer a los pies de la iglesia para servir? Entonces el Señor le ayude para que no sea un oyente pasivo, sino que sea una persona activa con este pensamiento de poder estar supliendo las necesidades de su comunidad. Y ojalá no fuera solo al interior de la iglesia, sino que pudiéramos también salir hacia afuera. El ministerio de los apóstoles fue principalmente hacia afuera. Creo que nosotros, entre paréntesis, nos estamos edificando y edificando adentro de nuestras iglesias y nos falta una mirada más amplia. Nos falta, oremos por evangelistas, oremos por personas que vean la necesidad que hay fuera de nuestras paredes y podamos también llegar a donde están ellos. Entonces también dice acá la palabra del Señor que no había ningún necesitado, ¿cierto? Que no había ningún necesitado. Entonces, Dios permita de que usted pueda ver en su iglesia, en la que sirve, si está ocurriendo eso, o si hay necesidades, pueda usted a lo mejor no llenarse de crítica, de juzgar, sino que tómelo para usted también, de qué forma usted, como decía, puede aportar y pueda contribuir, como dice acá, con la unidad, con la comunión. Me admira a mí, ¿cierto? Y esto no solo lo produce el Espíritu Santo, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. ¿A qué se refiere con la multitud de los que habían creído? Y ahí entramos, ¿cierto? Lo que recién había mencionado, que en el primer sermón 3.000, en el segundo 5.000, y dice, sin contar las mujeres, o sea, de partida eran más de 8.000 personas. Y la multitud era de un corazón, que esos miles no habían necesidad, y a nosotros nos cuesta tener en unidad, a veces congregaciones mucho más pequeñas, nos cuesta que haya unidad. Entonces, en eso también nosotros podemos contribuir a la unidad, a la comunión, al amor, a no llenarnos de crítica, sino de poder, como decía, ver en qué nosotros podemos aportar. Ahora, para hacerlo práctico, y que como empecé diciendo, de que los resultados de ser llenos del Espíritu Santo, o esta es una iglesia modelo a la cual nosotros deberíamos imitar, parecernos. Ahora nos podemos preguntar nosotros, ¿y qué tal nosotros? ¿Cierto? Hay estas manifestaciones, hay sanidades, se están atendiendo a los enfermos. Hay un pasaje muy, muy hermoso y muy decidor cuando el Señor dice que lleguemos a su presencia, delante de su presencia. Él no nos va a preguntar cuántas propiedades adquirimos, qué títulos tenemos, sino que nos va a decir, oye, estuve enfermo y viniste a mí. Estuve necesitado, estuve hambriento, cubriste mi necesidad.
¿Y cuándo le dirán? Hicimos eso contigo. Entonces él dirá, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Nosotros estamos llegando a cubrir las necesidades de todas las personas que llegan a nuestras iglesias, y no solo nuestras iglesias, sino también mirando un poco más para afuera. El Señor nos ayude. Yo insisto, una vez más lo digo, con alegría y delante del Señor, que me siento contento. Creo que no hay una iglesia perfecta, sin duda que tenemos carencias y defectos, pero estoy muy contento con la forma que estamos sirviéndole al Señor. Que el Señor nos bendiga, porque hay otro pasaje que, frente a las necesidades de la gente, le dicen los discípulos a Jesús: Señor, despide a esta multitud porque no tenemos cómo alimentarlas. Entonces, que vayan a las ciudades para que puedan comprar algo para comer. Y él les dice que no hay necesidad de eso, sino que denle ustedes que comer. Entonces, nos alegramos nosotros, yo cuando veo la noticia, que frente a la situación que estamos viviendo como país, las autoridades se preocupan de la sociedad y tratan de suplir sus necesidades a través de diversas ayudas, canastas familiares, bonos y otras cosas. Pero, de acuerdo a la palabra del Señor, Dios no fue su intención que el área política fuera la que supliera las necesidades de la gente. No le dijo a David que hiciera eso, no eran los profetas, era la gente. Somos nosotros los llamados a ser la sal. Es usted que es llamado a ser la luz. Es usted el llamado a ser la sal de la tierra. Es usted, y también soy yo, el llamado a dar las buenas noticias, las buenas nuevas a la gente. Entonces, y esto solo lo podremos hacer si recibimos la capacitación, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces, cuando se nos asigna una tarea, como decía al principio, como dice el libro de los Efesios, estamos nosotros en una guerra espiritual. Dice, por tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir, ¿cierto? Y nosotros pensamos, vamos a ir a la pelea y nos decimos la ilusión de que vamos a salir victoriosos, pero no nos preocupamos de tomar el yelmo, el escudo, calzar nuestros pies con el Evangelio y todas las demás cosas que allí son mencionadas. Entonces, si no está el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia, y no lo hagamos en general, porque la iglesia es usted y soy yo. Si no está el Espíritu Santo en mí, si no está en usted, ¿cierto?, lo que hagamos no va a impactar la sociedad como la impactó esta iglesia primitiva, que se admiraba. El texto así lo dice más adelante, la gente se admiraba de este grupo de personas por lo que allí sucedía, y el Señor añadía todo lo que Él tenía destinado para salvación. Que el Señor bendiga a la iglesia. Creemos que en este tiempo es un tiempo especial para poder manifestar en el mundo que el Dios de ayer es el mismo que está operando hoy a través de usted y a través de mí, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Dios bendiga esta porción de las Escrituras. Vamos a orar para pedirle también capacitación al Señor.
dirección, sabiduría y darle gracias también por lo que hoy Él una vez más nos ha recordado. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos frente a su palabra y frente a este espejo para poder edificarnos, para poder ver cuáles son sus propósitos en este tiempo para nosotros. Queremos decirle que entendemos que dependemos enteramente de ustedes. Estamos seguros y convencidos, como decía uno de sus hijos, si usted no va con nosotros, no vamos a ninguna parte. Entendemos, Señor, que en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, Señor, con nuestros programas, no vamos a conseguir nada o muy poco. Señor, que seremos eficaces, que trastornaremos el mundo como lo hacían estos hermanos, solo cuando nuestras vidas estén capacitadas y llenas de tu Espíritu Santo. Somos instrumentos en tus manos. Queremos hacernos. Ocúpanos a cada uno para llevar a cabo la tarea que usted nos ha designado. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.